Ya que nadie se opone, grabamos. Bueno, aquí entramos ya definitivamente a un tema que es, yo diría que es un tema que por lo menos a mí, imagino que a mucha gente de mi generación, me persigue desde la infancia, el mito de Hércules, el gran Hércules. Parece ser que fue obliterado en las generaciones más tarde, ¿no? Pero Ujú. el mito de Hércules es un mito bien interesante porque en realidad es como el prototipo del superhéroe, lo único que le faltó una capa, aunque en cierto sentido capa tenía. Sí, pues, la del Heracles caballo, sí, tenía ¿cierto? Pero la piel de león, la piel del león de del león, Nemea, del león, claro, sí. que era su distintivo, ¿no? Siempre se le retrata a Hércules o Heracles con su piel de león, que además se le pone la cabeza del león sobre su cabeza como un casco y con una masa como que tiene la forma de los palos de la figura del bastos de la baraja española. Ujú. Esas son sus armas. ¿Mm? Claro, una porra gigante, luma diríamos en Chile, aunque no es de luma porque la luma es un árbol endémico de Chile nomás, que ya casi no queda, y, y esa piel de león. Ahora, es divertido, digo divertido porque es una forma de decirlo, lo que ocurre con Hércules, ¿no? Eh, es quizás el mito y más panhelénico, pangriego de todos. ¿Mm? Es un personaje que está presente en todos los pueblos que conforman los griegos, digamos, ¿no? En todos aparentemente ha hecho alguna hazaña, y no solo en el territorio continental griego, sino que también en en los lugares, en los puestos ultramarinos, ¿no? Eh, en Asia Menor, hacia las zonas de Tarteso, ¿no es cierto? En fin, es un héroe mediterráneo, ¿no? Se le atribuyen pasos también por lo que fue la península ibérica, es decir, es un héroe panhelénico por una parte, y también es un héroe que ha ejercido influencia muy importante en el Mediterráneo en general, ¿no? Se reivindica su nacimiento o su origen en dos partes de Grecia, ¿no? Una es Micenas y la otra es Tebas. Y es en realidad un personaje, por decirlo, extraño. Extraño porque es claramente un personaje que tiene los atributos de personaje de cuento popular, por una parte, pero también es un personaje emblemático de la nación griega, ¿no? Eh, tiene varias características que lo hacen único, ¿no? Es una persona de una fuerza descomunal, realmente. Es una persona de un apetito insaciable, tanto de comida como apetito sexual insaciable. Es furioso. ¿Mm? Es extraño porque una de sus características fundamentales, ¿mm? y de la cual se han hecho eco varios, digamos, varias personas, es que es un bruto, por una parte. Es tosco, es bruto. Según algunos comentaristas, no es muy inteligente, sino que es un hombre de fuerza bruta.
Daría la impresión, uno podría pensar incluso que podría ser como el estereotipo del cavernícola. ¿M? O imaginemos que las caricaturas de los cavernícolas se basan un poco en ese personaje, ¿no? Si ustedes se acuerdan de las figuras de los cavernícolas que andaban siempre con su mazo en la mano, el tipo de mazo de Hércules es de ese, Goku. claro, es como de ese tipo, ¿no? Eh, Goku. y sin embargo, al mismo tiempo, es el hijo predilecto de Zeus. Zeus lo considera su hijo predilecto, obtenido, digamos, de una mujer humana, digamos, ¿no? De una mujer no diosa. Eh, Su nombre es un nombre extraño, Heracles. Heracles es una palabra que se puede descomponer en dos. Hera, la diosa Hera, y Clis, que es la gloria. O sea, Heracles representaría la gloria de Hera. Y es extraño el nombre porque en realidad Hera, la celosa esposa de Zeus, ¿no? Odiaba y odió desde su concepción a este niño que iba a nacer. Hay varias cosas que se cuentan de él en respecto a Hera, ¿no? La primera de ellas es que recién nacido, casi a la edad de 8 meses, Hera envía un par de serpientes a su cuna. Me salté una parte. Él es mellizo de un hijo del marido legal de su madre. Su madre, la reina Alcmena, es casada con eh, Anfitrión. Anfitrión es el padre putativo de Hércules y también de Ificles. ¿Mm? Uno, Hércules es hijo de Zeus y Ificles es hijo de eh, Anfitrión. Entonces, la historia con las serpientes cuenta que Hera, para poner en peligro a este niño, envía dos serpientes a su cuna. Ificles, a los de 8 meses los niños, más o menos, grita muerto de pavor y Hércules toma a cada una de las serpientes en sus manos y las mata ahorcándolas, para demostrar cómo en realidad él es fuerte y muy fuerte desde su nacimiento. Es decir, es, es como la personificación en el fondo, ¿no?, de toda la fuerza humana en un hijo de Zeus, ¿no? Él le correspondía, el mito dice que tanto Anfitrión como su hermano eran nietos de Perseo. Yo no sé si ustedes han oído hablar de Perseo. Voy a darles una pequeña historia así, un relato de Perseo. Perseo es un joven, hijo del rey de Micenas, que se ve obligado a ir para poder heredar el trono de Micenas, ¿no?, o recuperarlo más bien, va en busca de la medusa gorgona, la gorgona medusa más bien, ¿no? Y entonces él se hace acompañar o se hace asesorar, más bien, o es asesorado, para ser más explícito, exacto, por Atenea. Atenea que le presta su escudo y su espada, Hermes que le presta unas sandalias aladas y Plutón que le presta un casco con el cual se puede volver invisible. Con estas tres prendas, Perseo va hacia los confines del mundo, hacia
donde estarían las columnas de Hércules, es decir, todo ese mar ignoto que está de Sicilia para allá, digamos, ¿no? Las columnas de Hércules son en realidad el estrecho de Gibraltar y su frente, digamos, ¿no? Eh, a la cueva de las Gorgonas y con la ayuda entonces de esta diosa Atenea y con la ayuda de los dioses que ha tenido, le corta la cabeza a la Gorgona sin mirarla, porque quien mira a esa Gorgona queda petrificado, ¿no es cierto? Sin mirarla, él se vale del escudo de Atenea para ver el reflejo de la Gorgona y entonces a través del reflejo le corta la cabeza. Y con esa vuelve, la pone en un saco y se vuelve, ¿no? En el camino él encuentra a una joven doncella que está amarrada en una roca en medio del mar, de nombre Andromeda o Andrómeda, que está castigada por su padre a ser devorada por un monstruo marino y que sufre los embates de las altas y bajas mareas. Cuando sube la marea, ella está a punto de ahogarse y cuando baja la marea, ella logra descansar un poco. Y entonces Perseo la libera, ¿cierto? El monstruo marino que la cuida o que protege que ella no se mueva es petrificado por la cabeza de Medusa, etcétera, etcétera. Y bueno, y al fin Perseo se hace con el reino, recupera el reino de Micenas y es considerado el rey fundador en el fondo del reino de Micenas. ¿Mm? Fundador también de la dinastía, ¿no? Resulta que tanto el padre de Anfitrión como el hermano del padre de Anfitrión son descendientes ambos de Perseo directamente. Eh, entre ellos, ¿no? Entre Anfitrión y su hermano, hay una disputa por quién es el heredero del trono de Micenas. Es importante recalcar una cosa aquí en relación al mito y a los mitos que nosotros hemos visto. ¿Ah? Estos mitos son claramente de origen micénico, hemos dicho, ¿no? Hasta ahora. ¿No? Eh, si nosotros pensamos, las dos ciudades más importantes de las que a las que hacemos referencia en los mitos y que hemos visto, ¿no? Son la ciudad de Micenas y la ciudad de Tebas. ¿Mm? Micenas es una ciudad que desaparece prácticamente durante el tiempo de la Grecia clásica o preclásica, ¿no? Es una ciudad casi inexistente. ¿Mm? La ciudad importante en esa época, en la zona del Peloponeso, es más bien Argos, ¿no? Y por supuesto Corinto, ¿no? Y Tebas es una ciudad que si bien mantiene su fuerza, es una ciudad que en términos de su predominancia territorial, de su importancia en el universo helénico, es bastante secundaria en relación a la importancia de Esparta, básicamente, y de Corinto en un momento, y después a la importancia de Atenas luego, digamos, de las primeras guerras médicas, ¿no? Eh, Micenas no es una ciudad importante, no vuelve a ser nunca más una ciudad importante después de la caída, digamos, del universo micénico, así como otras ciudades a las que hace referencia el mito, digamos, de Hércules, ¿no? Nosotros vamos a ver entre lo que se llaman las 12 trabajos de Hércules, que está eh, el león, el tema con el león de Nemea, ¿no es cierto? Por una parte, está el tema con la hidra de Lerna, etcétera, ¿no? Tanto Nemea como Lerna son, por ejemplo, dos lugares que no tienen ninguna importancia y no son prácticamente nombrados en la historia clásica y preclásica, por llamarlo arcaica se llama, ¿no? De Grecia, pero que sí son lugares muy importantes en tiempos de la civilización micénica. Son lugares, son ciudades referentes, ¿no? Como varias otras, como Asini, como Orcómeno, etcétera, ¿no? Ciudades que desaparecen después. Entonces, es importante señalar que este mito, ¿no? El mito de Hércules o Heracles,
es un mito que tiene una raíz infinitamente antigua, tanto para el universo micénico como para el universo griego, y en lo micénico es prácticamente un mito casi primordial. ¿Mm? Es decir, es un mito que pareciera remontarse incluso a antes del mito de la fundación de Atenas. ¿Mm? Es decir, parece ser un personaje que se pierde en los albores de los tiempos, ¿no? Eh, Parte de su fuerza, digamos, de esa fuerza bruta que nosotros le podemos reconocer, yo creo que tiene relación con eso. Es decir, que es una fuerza que tiene un carácter como primigenio, en cierto sentido, ¿no? Eso por una parte. Entonces, bueno, estos dos hermanos, ¿no? Acuerdan en un minuto, ¿no es cierto?, que el hermano mayor de Anfitrión se queda a cargo del reino por alguna razón que no recuerdo. Ah, porque hay un... eh, Alcmena es prima de Anfitrión. Ese es un matrimonio entre primos, ¿no? Y es nieta del mismo abuelo, ¿no? Pero cuando contraen matrimonio Alcmena y Anfitrión, Anfitrión decide no consumar el matrimonio hasta no vengar, ¿no?, la muerte de los hermanos de Alcmena, que ha sido perpetrada por los tafios. Los tafios son un pueblo que vive en unas islas a la entrada, digamos, del Golfo de Corinto, ¿no? Los tafios también son, si uno recuerda la Odisea, es Mentis, el tafo, Mentes, ¿no? El tafio por el que se hace pasar a Atenea. Bueno, en fin. Eh, entonces, bueno, eh, él va, ¿cierto?, a recuperar unos bueyes que le han sido robados por los tafios cuando fue la matanza de los hermanos de Almena, y en un minuto, al recuperar uno de los toros, le da un garrotazo en la cabeza al toro, le dan los cuernos, pero este palo, este bate, este báculo, ¿no?, choca, rebota en los cuernos, salta y mata al padre de Alcmena por accidente. Entonces, este joven anfitrión, en compañía de su esposa, deben partir a ser absueltos de este crimen involuntario y lo hacen en la corte de Tebas. Era una, era una costumbre entre los griegos, ¿no? Esto de ir a ser limpiado, absuelto, lavado de la sangre del crimen en una tierra extranjera, que fue lo que hizo Layo en su momento, en el caso de Edipo, ves lo que hace en este caso, digamos, Anfitrión con su mujer Alcmena. Es por esa razón que, bueno, que parten a Tebas. Anfitrión, cuando vuelve definitivamente, ¿no?, logra finalmente eh, completar, digamos, ¿no?, la venganza respecto al asesinato de los hermanos de Alcmena, pero en el intertanto Zeus se le aparece a Alcmena eh, disfrazado o asumiendo el aspecto de anfitrión. Dice el mito que Zeus eh, alarga la noche, la duración de la noche, por 3 o 4 noches para gozar de la belleza de Alcmena, y le cuenta y le dice que, definitivamente ha podido eh, consumar la venganza y que por lo tanto puede estar tranquila y por eso pueden consumar su matrimonio. Eso le dice Zeus disfrazado de anfitrión a Alcmena. Al día siguiente llega Anfitrión y, bueno, ella sabe ya esta historia y él no entiende mucho, pero en fin, eh,
vuelven a juntarse, ¿no es cierto?, a tener su noche de amor, y concibe ella a su vez a Ificles. Entonces hay dos concepciones al unísono. Eh, Cuando comienza a producirse ya a acercarse el día de dar a luz, ¿no es cierto?, de estos niños, ¿m? Zeus comete un error. Zeus quiere que Heracles, sea el rey de todo el Peloponeso, sea el gran señor de todas las tierras del Peloponeso. ¿M? Pero no puede ser tan explícito al lado de Hera, ¿no? Porque Hera es cosa seria, digamos, ¿no? Entonces, él relata y dice, no, dice en realidad, le dice a Hera, yo deseo que el primero que nazca, descendiente de un dios, el primero que nazca en las tierras de un dios, digamos, relativo a Micenas, digamos, ¿no? O sea, de la estirpe de Micenas, que el primero que nazca sea quien se transforme en el rey de Micenas y de todo el Peloponeso. Hera le pregunta a Zeus, bueno, ¿tú quieres de verdad esto? ¿Tú lo vas a hacer respetar? Y él dice, sí, 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 de todas maneras. Zeus pensando, es muy infantil el cuento, pero bonito. Zeus pensando que Heracles es el primero, que de todas maneras. Pero Hera es tan malula, ¿no?, que se las ingenia para que convencer a la diosa de los partos, ¿m?, Iliteia, ¿m?, que retrase el nacimiento de Hércules y de Ificles, y que lo retrase y lo retrase, y entonces el hijo del hermano, eh, el hermano, digamos, ¿cómo se llama?, de Anfitrión, tiene también un hijo que está por nacer al mismo tiempo. Y entonces Hera hace nacer al primo de Hércules, ¿no?, a los 7 meses, y entonces Hera le dice a Zeus, bueno, puedes estar contento, ¿cierto?, porque ya ha nacido el primer descendiente que va a ser el rey de todo el Peloponeso y sí, de todo el universo de la península, ¿no? Y entonces Zeus eh, va a celebrar y se da cuenta que no es Heracles, sino que se trata de quien recibe el nombre de Euristeo, que es primo de Hércules y quien al final va a ser el rey de Micenas y un rey muy poderoso. ¿Por qué hago yo por qué hago este cuento, no? Porque en realidad los 12 trabajos de Hércules están relacionados directamente con Euristeo. Euristeo va a someter a Hércules a su plena obediencia por un lapso de 12 años, ¿no?, durante los cuales Hércules va a tener que hacer las labores, digamos, que le encomiende eh, su primo, y que son conocidas el día de hoy como los 12 trabajos de Hércules. ¿Por qué Hércules es un héroe o es una divinidad o un semidios, ¿no?, complejo? Porque finalmente es un personaje que sufre mucho. Su vida es una vida cargada de sufrimientos, ¿no? Aparentemente la persecución de Hera es una persecución que lo está constantemente minando, ¿no? Lo está llevando a extremos, a graves extremos, ¿no? Él tiene, cuando joven, es un joven que a los 18 años ya ha sido entrenado en todas las artes, ¿no? En la caza, en el manejo de las armas, en la lucha cuerpo a cuerpo, y es un gran campeón de todas las disciplinas, y es alumno también de un hermano de Orfeo. Mira, sí, que es muy bonito el cuento, ¿ah? Pero como es mal músico,
y recibe el reto de Licio, que es el hermano de Orfeo. Hércules se enoja, ¿m? Y con la propia lira con que le enseñaba, mata a su profesor. O sea, también es un personaje que no contiene sus impulsos, ¿ah? Y eso es bien mm, importante porque la razón por la cual Hércules tiene que someterse a los dictámenes de su primo Euristeo es porque él se casa muy joven y tiene varios niños, ¿no? Una familia aparentemente muy feliz, pero Hera, en su odio contra Hércules, ¿no? Lo vuelve loco y hace que, en un arrebato de locura, él mate a todos sus hijos y a su esposa. Y por este crimen es que Zeus y los dioses del Olimpo lo condenan a ponerse para expiar sus pecados, su error, ¿no? Lo condenan a entrar al servicio de Euristeo. Y es ahí donde comienza esta historia de los 12 trabajos. Pero además de eso, Hércules, además de los 12 trabajos, que es lo que lo hacen muy famoso en el universo griego y lo hacen un héroe panhelénico, o, o una leyenda, o un mito panhelénico, hay dos tipos más de acciones que están como sistematizadas respecto de Hércules, ¿no? Uno es lo que ellos llaman los parerga o los trabajos, las acciones anexas a los 12 trabajos, es decir, acciones que en el cumplimiento de los trabajos encomendados por Euristeo, él también acomete, aunque no sean directamente implicadas en la tarea, ¿m? Pero que están anexas a esa tarea, ¿no? Y están los otros, lo que llaman los griegos, o llamaron, digamos, los alejandrinos, las acciones, que son aquellas aventuras distintas de Hércules en expediciones, como por ejemplo, ¿no es cierto?, la expedición de los argonautas, ¿no? O la construcción de las murallas de Troya, ¿no? Porque porque Hércules destruye, construye y destruye Troya, y destruye, construye Troya una vez, ¿no? Ahí hay todo un tema. Entonces, es de muy difícil clasificación, ¿no? Otra cosa que dificulta la clasificación de Hércules es porque se supone, la mitología nos dice que es tal el amor de Zeus a Hércules que a su muerte lo traslada al Olimpo, es decir, lo convierte en un inmortal. ¿Sí? ujú, Sin embargo, en la Odisea, en la Nequia, canto 11 de la Odisea, bajada a los infiernos, Hércules, Heracles está en el Hades. Su sombra está en el Hades y es una sombra que se dedica a perseguir animales, animales salvajes. Aparece como un gran cazador, ¿no? Entonces, es interesante esto porque nos habla un poco de lo que es la consolidación del mito. Es decir, el mito de Hércules aparentemente es un mito que se está construyendo de manera constante, ¿no? Y hay quien sostiene eh, que los trabajos de Hércules son innúmeros, los encomendados por Euristeo, pero que se habla de 12 trabajos porque son los, los 12 trabajos que están, ¿cómo se dice? Apiconismeno, puestos en imagen, ¿no? En el frontón del templo de Zeus olímpico en Olimpia. Son solo 12. Y que por lo tanto eso constituye la base para el canon de que sean estos 12 trabajos. Complicado, ¿no? Mucha historia, Hércules, ¿eh? Diga, señorita Eresi. Perdón, Pedro, que están puestos estas imágenes en él y ahí me quedé.
En el templo de Zeus olímpico en Olimpia, Zeus. de Zeus olímpico. En la puerta, digamos, en En el... el frontón, ¿tú sabes cómo están construidos? Tendría que hacerte una explicación de la un arquitectura. poco arquitectónica. Sí, le doy la palabra a Sergio y te explico un poco. Sergey. Ay, oye, te quería preguntar algo, Pedro, respecto a la ubicación temporal de Heracles, porque me llamó la atención de que Heracles, hay algunos descendientes de Heracles que aparecen en la guerra de Troya, Así es. ¿no es cierto? Porque la guerra de Troya aparece, lo anoté por ahí, aparece una pelea entre Sarpedón y Tlepónemo. Sí, Y Sarpedón entiendo que mata a Tlepónemo, sí, que es un hijo de ¿cierto? Hércules. Entonces, y Tlepónemo sería un hijo de Heracles, que Sí, participa en la guerra de Troya. Entonces, es como un héroe, y si le ponemos, se supone que de 20 años, 30 años, no sé qué edad tendría, digamos, pero se ubica en el periodo de la guerra de Troya, pero al mismo tiempo parece que es mucho más antiguo, es como, porque uno ve a Heracles casi como en la misma línea, poquito más abajo de Zeus y la guerra de los titanes, Heracles con los 12 trabajos. Entonces, es curioso, te quería preguntar por eso. mira, que en realidad, en realidad uno podría decir, así como bien pomposamente, es un héroe diacrónico. La verdad es que yo creo que se trata precisamente por eso, es que es más fácil pensar en él como un personaje sin mucha base histórica, ¿no? Sino más bien una base muy simbólica, porque efectivamente eh, toda esa imagen de la rudeza, ¿no? De la barbarie de la fuerza, ¿no? De su no capacidad de control de impulso, ¿no? Eh, el que no sea, no pueda saciarse con nada, ¿no? Eh, que tenga una fuerza tan descomunal, casi como una fuerza primigenia, ¿no? Casi como eh, es casi como, como una personificación humana de ciertos elementos, digamos, de la naturaleza, diría yo, ¿no? Eh, y efectivamente, como tú dices, o sea, estamos hablando, ¿no es cierto?, de que sería, si uno se pone en términos, digamos, cronológicos, genealógicos, ¿no? Él vendría siendo bisnieto de Perseo, que es el fundador de Micenas, del reino propiamente tal como lo conocemos, ¿no? Eh, Eso nos daría más o menos si nosotros nos guiáramos por los tiempos como arqueológicos reales, digamos, ¿no? Micenas aparece y empieza a aparecer como una ciudad importante en vestigios más o menos en el 1450 antes de Cristo, más o menos. O sea, incluso antes, porque el 1450 es más o menos la época en que los micénicos llegan a Creta y toman el control del imperio cretense. ¿Mm? Entonces, claro, podemos ponerlo en esa época. Una, genera- una generación, o sea, cuatro generaciones en realidad, de acuerdo a la medición generacional de la época, vendría siendo el equivalente con suerte a un siglo 10 años, a 110 años, con suerte, ¿no? Calculando más o menos 25, 24 años, ¿no? Que ya es mucho, ya es darle mucho margen, ¿no? Y la guerra de Troya nosotros sabemos, arqueológicamente hablando, que si hablamos de una guerra de Troya ocurrida, ¿cierto? En base a lo que es la Troya 7 o 6A, ¿no? En ese estrato, estamos hablando del 1190 a 1150 antes de Cristo, es decir, estamos hablando de unos 300 años después. Por lo tanto, hay en toda la fantasía mitológica griega, hay una diacronicidad. Y yo por eso insistía en la importancia que tiene el mito de la guerra de Troya.
y la importancia que tiene también el mito, digamos, de la guerra, digamos, de los epónimos, en cuanto a lo que es el ciclo tebano, ¿no? Porque son puntos en los cuales Grecia se unifica, Grecia toma noción de que si bien son distintas ciudades, son más o menos independientes, forman una unidad, ¿no? Forman una suerte como de hermandad, eh, que es un poco parecido, sin serlo, porque es parecido a lo que hacen los etruscos en Italia, ¿eh? Los etruscos nunca se conforman como imperio y por eso sucumben a las tropas romanas, porque siendo 12 ciudades muy potentes, son ciudades que funcionan federadas, pero no como una unidad, ¿no? Lo que le confiere a los griegos como la noción de pertenencia a un mismo pueblo es una cierta comunidad histórica de hechos históricos o hechos legendarios, eh, eh, y una comunidad de referentes divinos, ¿no? De dioses, ¿no? Y de otros sucesos, ¿no? A pesar de que cada una de las ciudades tiene sus peculiaridades, ¿no? Pero finalmente se reconocen como una unidad, porque además también se reconocen como una unidad de lengua. Entonces yo creo que es importante para los griegos, precisamente, frente a las amenazas, ¿no? de otros pueblos. No te olvides que en esa época los movimientos de pueblos son imparables, o sea, están todo el tiempo moviéndose, ¿no? Que los partos, que los sículos, que, etcétera, ¿no? Se están moviendo siempre en la frontera, están los tracios cerca, ¿no? Yo creo, una necesidad de una conciencia nacional, de algo que los unifique, ¿no? La historia de la guerra de Troya lo que hace es dar eh, una certeza, entre comillas, ¿no? De la hermandad de ser todos griegos, todos aqueos, ¿no? Que combaten juntos contra un enemigo que es un enemigo que eh, que los injurió a todos, ¿no? A todos los griegos por igual, y está por eso esa promesa, ¿no es cierto?, de que si alguno, ¿no? Alguien, no sé, insulta, injuria, daña a quien se case con Helena, todos irán, ¿no es cierto?, a la par a defenderlo. Es igual un poco que el tema, digamos, del ciclo tebano en que se unen varias ciudades para, ¿no es cierto?, eh, asediar Tebas. Y entonces yo creo, es una impresión muy personal, creo que un personaje como Heracles, y yo por eso partí hablando de esta especie como de entidad panhelénica, ¿no? Tiene esa característica. Tiene la característica de ser un referente diacrónico, ¿no? Para todos los pueblos griegos. Y por eso las distintas ciudades se van apropiando, o van diciendo que también hizo acá, también hizo allá, en todas partes hizo algo. Es decir, todos están de alguna manera conectados, ¿no? Con Hércules. Es como una imagen, es bien especial, porque es como una imagen del empuje de la fuerza primigenia helénica, por una parte. Sí. Diga. Perdona, ¿puedo tomar un pequeño causa? Porque yo veo una conexión, es como que Heracles estuviera entre la teogonía y la guerra de Troya, no sé, por decirlo de una manera, digamos. Sí, Porque también me llamó la atención de que en las tareas que tiene, muchos de los seres que él mata son hijos de Tifón y la Equidna. Equidna. ¿Sí? Entonces lo anoté porque el león de Medea es hijo de ellos, Claro, la hidra es hija de ellos, así el es. perro orto hijo de ellos, el dragón que cuida las manzanas, las Hespérides, también es hijo de ellos dos, y el águila que ataca a Prometeo es hijo también del Tifón y Equidna. Entonces da la impresión como que hay una especie de continuidad también entre lo primigenio, lo primitivo y lo que viene después, porque al mismo tiempo da la impresión también de que tiene esa vertiente tan micénica, arrasadora de ciudades, porque, en fin, pero como que estuviera ubicado en una posición muy especial ahí.
Bueno, te me adelantaste vos, Sergio. Natalia. Yo iba a comentar que hay dos cosas que me llaman mucho la atención del personaje, ¿no? Uno, eh, esto que tú comentas de que sea el favorito de Zeus, ¿no? Y que me gustaría que lo comentáramos un poquito más. Sobre todo me llamó mucho la atención el juego, por así decirlo, que tú hiciste con el nombre, ¿no? La gloria de Hera, ¿no? Siendo que aquí está el juego con la infidelidad, con los celos, y es el favorito. Si te puedes referir un poquito más a eso, porque me parece muy interesante. Y lo segundo, no puedo dejar de asociarlo también como en todos los relatos, em, no solo fundacionales, sino que en las explicaciones o autoexplicaciones fundantes, incluso políticas de los pueblos, se utiliza a un protagonista llamativo en cuanto a su desmesura física y impulsiva, ¿no? Estoy pensando en este personaje que tú dices que es de apetito desmesurado, que come mucho, apetito sexual y apetito alimenticio, digamos. Este personaje que tiene dimensiones gigantescas, ¿no es cierto? Y que, por ejemplo, el mundo francés lo va a retomar con Gargantúa y Pantagruel, ¿no es cierto?, con los gigantes, o lo va a retomar el mundo inglés con Gulliver. Entonces, es como la necesidad de tener un personaje de desmesura física en la explicación de las relaciones entre las ciudades. A ver, es interesante, me parece súper interesante lo que tú estás planteando. No me lo había planteado así. Y creo que hay una diferencia, sí, tanto con Gulliver como con Gargantúa y su hijo Pantagruel, digamos, ¿no? En el sentido de que son ya creaciones más de una civilización más consciente de sí, en ambos casos, ¿no? Lo que dice Sergio, y por qué lo acuso de haberse adelantado, es precisamente porque finalmente el hijo predilecto de Zeus es precisamente porque es alguien que desde el desorden viene a poner orden. A pesar de su brutalidad, porque es muy bruto, pone orden. Y entre las cosas en las que pone orden es en liberar a Prometeo, que es una divinidad que, si bien pertenece a la raza de los titanes, ¿no es cierto?, es el benefactor de la humanidad, ¿no? Es el benefactor de la humanidad antes que Atenea. Es el que le ha enseñado el uso del fuego, ha enseñado el uso de las herramientas, ¿no? Eh, Viene en realidad con su fuerza bruta a vencer monstruos que amenazan la existencia humana, ¿no? Todos estos monstruos que son los monstruos que ha, han engendrado Tifón y Equidna, ¿no? Que son fuerzas del mal, propiamente tal. De hecho, Hércules es llamado así, Alexícacos. Bonita palabra. Alexícacos. O sea, aquel que defiende del mal, aquel que es contrario al mal. Así como Alexandros, Alejandro quiere decir el que defiende o protege a los hombres, ¿no? Alexícacos es aquel que defiende del mal. Es decir, efectivamente, es una entidad súper primigenia, efectivamente es una entidad, Hércules, Heracles, que viene desde el fondo, desde más allá, digamos, de los tiempos históricos. Por eso hice yo el hincapié que es un personaje que no tiene un sustrato eh, histórico como sí lo pueden tener personajes como Néstor o los personajes que son propiamente tal, ¿no es cierto?, del ciclo tebano, ¿no?
como pueden tener un sustrato histórico, aunque no se llamen así, los Héctores, las Andrómacas, etcétera, ¿no? Este es un personaje que no tiene raigambre, no tiene raíz, finalmente. Si bien nace en Tebas, ¿no? Trabaja en Micenas, pero en realidad sus tareas ocurren, las primeras en el entorno de Micenas y las otras en el universo conocido. Y es por eso que tiene ese carácter, ¿no? Es decir, no hay nada en Hércules que lo asemeje a un ser humano salvo su apariencia. Es decir, es casi como un titán. Tiene la fuerza de un titán, ¿no? O sea, a mi juicio, muy personal, es inclasificable en realidad. Y yo creo que pues, esa es una de las razones por las cuales tiene esta especie como de doble militancia, ¿no? De muerto, pero de inmortal, ¿no? Es como, ¿quién es, no? Cuál es su esencia? Ontológicamente, ¿qué es? ¿No? Es un mortal, pero al mismo tiempo es un dios, es una divinidad. Y es una divinidad cuando supuestamente Zeus, ¿no es cierto?, lo rescata de su pira mortuoria y lo eleva al Olimpo, lo lleva al Olimpo, lo casa con Hebe, que es la diosa de la juventud. O sea, junta a la fuerza con la juventud. Es bien simbólico. O sea, yo personalmente creo que es de los personajes más simbólicos de la mitología griega y que al mismo tiempo su simbología es de las más ocultas, ¿no? En ese sentido, un personaje muy misterioso y muy atractivo, a mi juicio, ¿no? Y al mismo tiempo, en mí me resulta también bastante execrable, ¿no? Por su brutalidad, ¿no? Es bruto, es muy bruto. ¿No? O sea, ese cuento de que del profesor de lira le dice, mira, ¿sabes que estáis tocando mal la lira? Y se enoja y lo mata con la lira. Yo lo encuentro execrable en realidad, ¿no? O sea, puede ser una escena de Louis de Funès, pero no. Dime, Sergio. Pedro, pero también tiene una cosa astuta, Absolutamente. porque con Atlas lo engaña y logra zafarse de sostener el mundo, creo, ¿no? Sí, pues, En algún minuto. exactamente. Claro, O sea, claro. es complejo. Es un, es un, mira, para mí es como el prototipo del ser humano de una estirpe guerrera. Yo yo siempre lo he asociado un poco con esta obsesión, que es muy mía, obsesión, digamos, ¿no? De las características de los pueblos indoeuropeos, ¿no? Que son fundamentalmente avasalladores, ¿no? Que entran de golpe y porrazo, que no tienen, que voy a decir algo políticamente incorrecto, ¿no? Pero que se asemeja mucho al modo de funcionamiento de los germanos, ¿no? Si uno ve la historia de los germanos, ¿cierto? Cómo funcionaron en Rusia en la Edad Media, ¿no? Se defendió Alexander Nevsky de eso, eh, cómo fueron de crueles, ¿no es cierto?, los germánicos en todas sus guerras, ¿no? Eh, etcétera. Hay algo de eso, de la virtus del guerrero, ¿no? Muy marcada y que yo creo que tiene relación con esa capacidad destructiva a ultranza, ¿no? Que es la misma que se ve, ¿no es cierto?, en el final de la guerra de Troya, ¿no? Con esta destrucción total de la ciudad, es la misma que es la furia de Hércules, ¿no? Que destruye lo que, en este arrobo, digamos, ¿no? En que no es capaz de reflexionar y que mata a sus hijos, ¿no? Por mucho que sea la locura que le implanta en su cabeza era, ¿no? Pero hay elementos que nos hacen pensar,
o que a mí me hacen pensar en que en realidad hay ahí una imagen de lo griego primigenio. Natalia. Justamente en esa línea, o sea, digamos, este hijo favorito y favorito del padre de los dioses, ¿no es cierto? Que encarnaría como todos los valores de la fuerza bruta, ¿no es cierto? De la lucha sin cuartel, del impulso como sin límites, ¿no? De los excesos en general. Sería una de las cosas que queda atrás con una Grecia que, no sé cómo decirlo, pero que entra luego más bien en el imperio de la razón o que... Sí, yo creo que sí. O sea, yo creo que ese es un asunto bien importante, ¿no? Es decir, Esquilo nos presenta en el Prometeo encadenado, obra muy cuestionada de su autoría, se dice que no, él no es el autor, en fin, no estoy de acuerdo. Nos presenta, ¿no es cierto?, a un Prometeo que sufre, que habla de las miserias del mundo, de lo que le espera a Zeus, ¿no? Y entonces va y que es liberado por Heracles. ¿Cuál es el pecado de Prometeo, ¿no es cierto? Haber protegido a la raza humana, haberla protegido y haberla cuidado, ¿no es cierto? Y haberla puesto a la par, en cierto sentido, con los dioses, ¿no? Cuando inventa el engaño del sacrificio, ¿no? Cuando hace que los dioses elijan los huesos envueltos en grasa y no la carne, como premio de los sacrificios, ¿no? Entonces, de alguna manera, tiene ese carácter, es decir, de cómo la fuerza bruta finalmente libera el pensamiento y la construcción civilizatoria, porque Prometeo puede ser muchas cosas, pero tiene un espíritu civilizatorio. Heracles no tiene espíritu civilizatorio, es simplemente una fuerza, ¿no es cierto?, que aleja el mal, pero aleja el mal con las mismas artes del mal. Es decir, aleja el mal en tanto que está personificado en la hidra de Lerna, en tanto que está personificado, ¿no es cierto?, en el león de Nemea, ¿no es cierto?, etcétera, ¿no? Pero, pero no es alguien que aleje el mal desde un discurso como sí lo hace Prometeo, ¿no? Entonces, te doy al tiro la palabra, Maya. Entonces, efectivamente, Heracles abre el camino a la llegada del aire limpio y por lo tanto de una mirada fresca más nueva, ¿no? Ahí lo vamos a ver cuando entremos en el tema, digamos, de los trabajos propiamente tal. Dígame, Maya, o A ver, díganos. ¿qué les digo? Le digo que estoy muy contenta con Ay, los qué bueno, mitos griegos, ay, qué bueno. porque yo me encantó todavía, me gustaba la mitología y nunca entré en la mitología. O sea, todos estos mitos uno se los sabía, en el colegio se los pasaban, etcétera, etcétera. Lo primero es eso, y por lo tanto disfruto mucho oyendo estas historias y oyendo la cuestión de Hércules y qué sé yo. Ahora, siempre yo busco el por qué se escribían estas cosas, porque cuando uno escribe generalmente trata de, no sé si mandar un mensaje, pero le está hablando al lector, ¿no es cierto?, sobre lo que está pensando y siempre hay como un segundo o tercer sentido en lo que se escribe. Y siempre me voy pensando en eso y me llama la atención lo repetitivas que son estas historias. ¿Son repetitivas en qué sentido? Siempre hay una conducta reprochable, no quiero llamarle pecado o delito, conducta reprochable de alguno de los personajes, ¿no es cierto? En este caso, por ejemplo, la conducta reprochable podría ser esta infidelidad de la mujer del protagonista, digamos, padre de Heracles. Hay siempre también detrás de eso la figura de la madre, la protección de la madre. Está ahí tratando de proteger a Hércules o a los hijos estos que ha concebido, y siempre hay el engaño, en todos el engaño. El engaño, el dios que se disfraza, el que se acuesta con la mujer antes que el otro, un engaño que va como desatando la situación, va llevando hacia un clímax
terrible, a una injusticia, que hay una necesidad de entonces hacer justicia. Y surge el héroe que no tiene mucha culpa, porque Heracles no tenía ninguna culpa de lo que había pasado y todas estas situaciones. Sin embargo, es el que tiene que hacer justicia, hacer los trabajos, pasar sobre la violencia. Hay lucha de poderes, la lucha de poderes en los reyes. En este caso, no me acuerdo los nombres, pero el de Argos y el otro, el de Vicena. Mm. Parece siempre haber violencia, muerte, ingenio en el héroe, porque es harto ingenioso Hércules en los 12 trabajos, y yo lo encuentro fantástico, todos los ingenios que tiene para zafarse de toda esta situación, y yo lo admiro. Ojalá tuviera la mitad de su ingenio, pero eso es característico del héroe, ¿no? El destino adverso también del héroe que tú lo señalas, ¿no? Que no tiene arte ni parte en la situación que viene siempre del pasado y que le es llamado a como a hacer la justicia, a volver las cosas al punto, el punto de origen, que es supuestamente bueno. La astucia femenina, súper imaginativo los relatos, súper imaginativo, tú lo destacas. Y esta reiteración de todos los mitos será en el fondo para dejar en claro, para que queden claro al lector o a la humanidad de su época, de estas cosas un poco, yo le llamaba a estas conductas reprochables, que son conductas reprochables de todos los seres de todas las generaciones, y la forma de hacerlos en tuerto, eso es lo que me da vuelta y vuelta. O sea, alguna razón tiene que tener que todos sean exactamente iguales. O sea, no iguales, pero en toda la misma, como el mismo nudo. Y la otra cosa que hace tiempo que te quería preguntar, que por la uno, tú como actor, me imagino que has representado a estos personajes y has representado a Algunos, estas obras. algunas. Alguno. ¿Tienes alguno que hayas representado? ¿Cómo te sentiste? Porque ustedes encarnan el personaje y en el fondo se transforman en el personaje. ¿Cómo si a lo mejor no es el momento de hacerlo, te Es muy tocó a ti difícil. eso? ¿Ah? Mira, Todos esos son pensamientos. mira, varias cosas, ¿ah? Eso. Varias cosas que yo creo que es importante. Lo que tú señalas con respecto a lo que son las iteraciones y reiteraciones de los motivos de los mitos, ¿no? Ujú. Eh, hay un autor, hay un autor interesante con el que yo no estoy siempre de acuerdo, pero que encuentro que es muy interesante, historiador de las religiones y de los mitos, rumano, Mircea Eliade. Así. eh, en uno de sus libros que se llama El mito del eterno retorno, él plantea que lo que siempre ocurre en las sociedades, como concepción mítica, es que hay un origen primigenio que es perfecto, ¿no? Se rompe. Y que ese, por alguna razón, ¿no es cierto?, el ser humano lo rompe. Y cada cierto tiempo hay que volver, entonces, y ahí están los rituales genesíacos, ¿no es cierto? Hay distintos rituales que tienen que ver, que son los rituales más bien asociados a las bacanales, que no son solo dionisíacos, sino que hay en muchas religiones están estos rituales en los cuales lo que se persigue, ¿no es cierto?, es la pérdida de la conciencia del límite para volver a ser el caos originario, son palabras mías, del cual se Mm. vuelve a ordenar el mundo como debiese ordenarse, ¿no? Ujú. Yo creo que en ese sentido los mitos, al igual que los cuentos populares, repiten un poco la misma monserga o el Mm. mismo motivo, porque en el fondo aquí hay un problema que tiene que ver básicamente y que de alguna manera está dado por este personaje Heracles en su dualidad de mortal y de inmortal, ¿no? Que tiene que ver con la incapacidad del ser humano de entender sus propias dimensiones, ¿no? Es decir, cómo su parte inconsciente parece dominar el consciente, ¿no?, o la razón, mientras la razón se autoengaña de que es la que sí rige el universo de lo no racional, ¿no? Y creo que parte de las reflexiones tiene que ver con eso, ¿no? Es decir, ¿cuál es la maldición del individuo, ¿no? Si uno lo pone así, ¿no? Eh,
Ujú, Aquí tenemos a dos excelentes terapeutas, ¿no? ujú, Y ellos pueden, creo, dar fe de lo difícil que es superar una cadena traumática, ¿no es cierto? O los traumas, digamos, ¿no? Todo el trabajo que eso significa. ¿M? Y las sociedades también padecen de eso. ¿M? Y no existen los psicólogos sociales, de sociedades, digamos, ¿no? Ni los ujú, terapeutas de una sociedad completa. Y son varios los filósofos que han pretendido hacerlo, ¿no? Especialmente los líderes religiosos se plantean eso muchas veces, ¿no? ujú, Eh, pero el hombre vuelve a repetir sus desgracias bajo los mismos esquemas, ¿no? Entonces, el cuento vuelve a repetirse porque la acción autodestructiva del hombre es siempre la misma en el fondo, eh, mm, arquitecturalmente, digamos, ¿no? Se mm, repite el esquema, mm, ¿no? Y en ese sentido creo que los mitos se repiten porque no está resuelto. Hay algo que no está resuelto, que es ujú, cuál es la causa de la desgracia. ujú, Porque la causa de la desgracia finalmente es uno mismo el que es el causante de su propia desgracia, que es la teoría del pecado, digamos, ¿no? Tú eres responsable, por lo tanto tú eres castigado, mm, o el ser humano es incapaz de entender la mecánica del universo que le rodea y por lo tanto actúa en contra de cosas que son manifiestamente de una cierta manera, ¿no? Que es como insistir en, sí, po, en cambiarle el curso a un río que no se le puede cambiar el curso, insiste en cambiar el curso, insiste en cambiar el curso, y otra vez se volvió a inundar. Aquí tenemos en Santiago el caso, digamos, de la quebrada de Ramón, ¿no? Que construye, se vuelve a inundar, y vuelve a construir, y se vuelve mm, a inundar, y vuelve a construir, y se vuelve a inundar. No se actúa en relación a lo que la cosa es, sino que más bien se actúa en relación al deseo que uno tiene de cómo sea la cosa, ¿no? Y yo creo que eso el mito trata de alguna manera de dar cuenta de eso. Entonces, ujú, en ese sentido, un personaje como Hércules, ¿no? Heracles, ¿no? Es un personaje que nos va mostrando en cierta medida eso, ¿no? Porque él hace acciones que son liberadoras del mal, pero él sufre, sin embargo, el mal en sí. Se queja de una vida desgraciada, de una vida sufrida, pero él libera al pueblo de la amenaza del león, libera a Lerna de las pestilencias de la hidra, libera los establos de Augías, ¿no es cierto?, del estiércol que significa la peste, ¿no? Sin embargo, él sufre. Es decir, es como que es un pensamiento un poco medio religioso, quizás lo que voy a decir, pero de alguna manera la idea de saber, el ser humano tiene la idea de conocer y de saber y no sabe que no sabe. mm, Entonces actúa de una manera que se provoca y provoca adiós. dolor, provoca desgracia, ¿no? Eh, imagínate, uno piensa en hechos como súper puntuales, ¿no? Uno piensa en qué hace que una persona piense que si hace más incendios gana más plata. ¿Qué hace que una persona Ujú, piense eso? ¿No? Y sin embargo, claro, eh, eso él va a decir que le genera un mal porque finalmente va a terminar preso. No sé, estoy haciendo quizá una tontera, ¿no? ujú, Pero nuestras acciones o la desgracia de la conciencia tiene que ver con que finalmente creemos que podemos manejar, pero no podemos manejar nada. ujú, La conciencia nos hace resistirnos a la idea de que estamos sometidos a las leyes de la naturaleza. Y lo que a mi juicio hace Heracles es precisamente salir desde esa oscuridad, que es la oscuridad monstruosa, que muy bien señalaba Sergio, que tiene esa calidad, ¿no es cierto?, de ser como la pelea de los titanes con los dioses, ¿no es cierto? De ujú, extraer
de cómo se trae del desorden al orden, ¿no? Y se trae con brutalidad, igual que Zeus, ¿no? Que apela, ¿no es cierto?, a los gigantes de 100 manos, a los hecatónquiros, qué sé yo, ¿no? Para poder establecer un cierto orden y una cierta jerarquía. Heracles hace más o menos lo mismo, ¿no? Pero pavimenta el camino y por eso es importante el nexo con Prometeo. Lo libera porque es una manera de traer la luz civilizatoria. Pero ¿quién trae la luz civilizatoria si no es la misma, si no es una uno mismo. persona o un personaje que es fundamentalmente un bruto, aunque sea bueno? O sea, hay varios simbolismos ahí entrelazados, Mm, encuentro, ¿no? Entonces, claro, cometemos errores, pues. Cometemos errores, ¿no es cierto? Y esos errores se van concatenando unos con otros y en la historia de las generaciones. O sea, la historia del mal por 3 generaciones no es solo un cuento griego. ¿Ah? Lo encontramos mm, también en el Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Por 3 generaciones. ¿Mm? Y mm. también encontramos el 70 veces 7, ¿no? Es decir, la reiteración, digamos, de la falta, eh, porque Somos somos humanos. somos un animal extraño, somos un animal que confiamos demasiado en la razón y la verdad es que la razón muchas veces no es lo que conviene, creo yo. No sé si con eso te doy una perspectiva con respecto a tu comentario, ¿no? Sí, sí, Porque es interesante. sí. Gracias. Ahora, ¿en qué estamos? Mm. Sí, aparte, luego de esa disquisición, digamos, ¿no? Eh, ¿cómo nos Yo, plan... ¿Sí? Ah, no. ¿Cómo nos no, que planteamos el tema de los... estábamos, estabas en Heracles con Prometeo. Ah, sí. Estaba en Heracles comprometido precisamente en eso, ¿no? En que, ¿qué es? O sea, yo creo que detrás de quién es Heracles está siempre constante la pregunta de qué es el hombre, ¿no? Es decir, yo creo que es Ujú, una pregunta constante, ¿no? A mí es una pregunta que me gusta mucho, que está en la pregunta del salmista, ¿no? ¿Qué es el ujú. hombre? ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? Dice el salmista. Eh, qué es exactamente el hombre, ¿no? La civilización griega, como lo decía Natalia, es decir, la apuesta, la traída a la razón, ¿no es cierto?, tiene que ver con responderse a esa pregunta, ¿no? El origen fundamental de la filosofía tiene que ver con responderse esa pregunta no desde el punto de vista de la ontología posterior, no en el sentido de qué es el hombre en sí, sino qué es lo que es, en dónde estamos, cómo funciona, cuál es el principio, a qué debemos, a qué fuerzas o qué cosas operan en nuestro entorno a las cuales nosotros debemos sujetarnos, ¿no es cierto? Eh, Armonizarnos con ellas, funcionar de acuerdo a, ¿no? Para entender en fondo cuál es el peso real del hombre, ¿no? Es decir, porque un personaje como Hércules es un personaje que funciona contra un mal que es un mal genérico, que es un mal entendido casi en términos maniqueos, ¿no? Lo bueno y lo malo, ¿no? O como la idea de la oscuridad y la luz, ¿no? Que es un personaje que, sin embargo, no se plantea nada con respecto al hombre, sino simplemente con desechar, ¿no es cierto?, y vencer el mal, es decir, liberar a las poblaciones humanas, ¿no es cierto?, de los males que la acechan, de los males que la pueden aniquilar, ¿no? Pero ¿qué es el hombre? ¿Cómo debe estar organizado? ¿Cómo debe relacionarse con la naturaleza? No está muy claro. ¿M? Él es un cazador en el Hades, ¿no? Nos da cuenta que es un tipo que está cazando para allá, para acá, ¿no es cierto? Eh, ¿Es esa el rol de lo humano? La civilización helénica, griega, digamos, desde el fin, ¿no es cierto?, de la Edad Oscura, empieza a plantearse al ser humano de una manera distinta, que es como lo planteamos nosotros más o menos ahora, ¿no? El ser humano como
en su valor en tanto que individuo, en su valor en tanto que parte de un conjunto social y en su valor en tanto que capaz de entender el funcionamiento del mundo, ¿no? Es decir, y se plantea, por lo tanto, tres cosas que son básicas. El individuo, que es, o sea, que es ser individuo, que es ser parte de un conjunto, digamos, o sea, que es ser ciudadano en el sentido, lo podemos resumir, ¿m? Y a dónde pertenezco, o sea, pero esas tres respuestas son respuestas que ya parten del universo civilizatorio, digamos, que constituye el pensamiento griego hasta nuestros días, que es posterior al pensamiento, a lo que rige en el fondo la invención o la creación de estos mitos que vienen desde los tiempos de Mari Castaña, como decía mi abuela. Sergio. Oye, Pedro, pero una pregunta ahí. Eh, en la primera relación que tienen los griegos con la naturaleza, ¿Mm? es una naturaleza que siempre es sospechosa. O sea, hay algo atemorizante en la naturaleza, porque esta historia de Yanira, Sí, que parece que era cortejada por un río, pero el sí, río se presentaba de distintas maneras, como un toro, como no me sí, acuerdo qué otra figura. Entonces resulta que el río parece que no es solamente río, sino que es una divinidad. Pero además el toro que se presenta no es toro, es parte de esa divinidad que es el río. Entonces hay un elemento ahí en la relación de los griegos con la naturaleza en esa época, que es una relación donde todo también es sujeto de sospecha. Uno nunca sabe si es el dios el que está actuando o si representa a un dios o es un dios. Hay algo que deja al hombre muy como indemne, o sea, como muy vulnerable, digamos. mira, yo creo, yo sé, tu pregunta y tu inquietud es muy buena porque se relaciona con lo que yo decía respecto del mal, ¿no es cierto? Heracles, ¿no es cierto? Es un protector del mal, él vence el mal, ¿no? Pero ¿qué es el Mm. mal? ¿No? Es algo que no sabemos todavía. Y el mal, aparentemente, ¿no es cierto?, en las civilizaciones micénicas por lo menos, porque los mitos después no funcionan tan así, ¿ah? Tiene que ver con lo desconocido, yo creo, ¿no? Es decir, y uno de los temas centrales, precisamente, del que da cuenta el origen del pensamiento occidental, ¿no? Es que comienza la indagación sobre, ya, ok, esto que nos da susto, ¿qué es? Mm. A ver, veamos qué es lo que es. A ver, el mar se agita. ¿Por qué se agita el mar? ¿Qué relación tiene la agitación del mar con que yo me haya portado bien o me haya portado mal? O el mar es así, el mar se mueve. Sí, la luna aparece ahí, el mar sube, sí, si no. Y empieza la observación de la naturaleza, ¿no es cierto? Los primeros filósofos son grandes observadores de la naturaleza, ¿no? Por eso Aristóteles los llama los filósofos físicos, o sea, filósofos de la naturaleza, ¿no? Eh, y es ahí donde empieza la relación con la cosa, ¿no? Eh, yo le doy mucho peso, por ejemplo, en ese sentido, a lo que es la poesía lírica griega, ¿no? Que es la que viene después de Homero, en el sentido de que es una poesía que se ocupa mucho del individuo, de la persona, ¿no? Safo descubre o nombra, le pone nombre a las cosas que le pasan a su cuerpo. Arquíloco dice, mira, yo la verdad es que yo de héroe no me interesa nada. Yo trabajo en esto porque es lo que sé hacer, ¿no? O sea, yo sé manejar la espada, todo, pero si tengo que salir corriendo y tirar mi escudo para salvar la vida, feliz de la vida. O sea, no me voy a caer de vergüenza porque, ¿no? En que hay una valoración, digamos, ¿no? De la persona y del individuo que es muy importante y que coincide temporalmente con todo lo que es el pensamiento, los inicios del pensamiento jónico, ¿no? Y yo creo que a eso se refiere Natalia con la pregunta que hizo, ¿no? O con la observación que hizo, ¿no?
porque Heracles es claramente una divinidad o un mito antiguo. No es un mito que pase para acá, es decir, eh, no es la Ilíada, ¿no es cierto?, que hasta en el siglo V y IV antes de Cristo se entendía como un texto casi histórico, ¿no? Como la mera historia, como su Francisco Encina, digamos, ¿no? Eh, en los cuentos de Heracles en realidad son un mito, ya es claro que es un mito, ¿no? No así, por ejemplo, si uno piensa en Orfeo. Mucha gente creyó siempre que Orfeo, más que un mito, había sido efectivamente un personaje real y qué sé yo, ¿no? Eh, pero Heracles es raro. Hay una parte de la historia, de la Grecia del siglo sexto, quinto, ¿no? Que hace referencia a Heracles, pero que en realidad hace referencia a Heracles en términos de una revuelta social en que se reclama y se dice que aquello que está ocurriendo es el regreso de los Heraclidas, de los descendientes de Heracles, que correspondería a lo que algunos llamaron también la bajada de los dorios o la llegada de los dorios, que es un regreso supuestamente de tribus griegas de Nueva Grecia, lo que daría a entender que el universo de Hércules es un universo que se alejó de Grecia mucho antes y que ahora vuelve en un determinado momento. Lo que, de acuerdo a lo que tú señalabas, nos puede hacer pensar que incluso es mucho más antiguo de lo antiguo que pudiéramos imaginar el origen del mito de Heracles, ¿no? Dime, Fran. Sí. Em, Junto todo lo que hemos visto este semestre, y me parece maravilloso cómo se van generando es como un marco teórico eh, de cuando tú llegas a la conclusión de que de ahí, de todo este proceso, ah, mito, historia, filosofía, política, llegamos a que Grecia sea la cuna de la democracia. Eh, Cuando uno te lo pasa te lo pasa en el colegio así como bueno, y de repente vino Solón y dijo que más o menos, y que bla, y sufragio censitario, y todos como, bueno, sí. Lo tomamos como algo, como, será. Una anécdota Pero, de la historia, claro. claro, pero todo esto, bueno, nadie tendría ningún profesor de historia todo el tiempo que nosotros nos damos para darnos todo. Tú lo dijiste al principio, a mí Hércules, yo fuera de unos monitos animados que habían cuando yo era chica, Hércules pasó colado, o sea, totalmente. Pero si vamos sumando todo esto, yo ya lo estoy viendo como un gran puzzle, ¿no? Eh, entonces hay ciertas cosas que tú vas, o de manera muy explícita o de manera intertextual, diciendo en todo esto que estamos debatiendo, lo que dijo Natalia, Sergio, Maya, en que llegamos al final a la Grecia que es capaz de entender el concepto de individuo, de libertad, de crear la democracia, y que nos sale como una poción mágica que se juntan apios con cebollas y con patas de araña y sale una cuestión que de la noche a la mañana, o sea, toda esta concepción, y por eso empezaba mito, historia, filosofía política, como un desarrollo de pensamiento, y lo encuentro, vuelvo a insistir, a mí me parece fascinante, como desarrollo de una civilización, y entender desde estos mitos primigenios, primitivos, que pueden parecer, eh, o sea, Hércules me parece, eh, como tú dices, un personaje fantástico, fantástico en lo fantasioso, y que cada pueblo haya querido que Hércules pasara por ahí y que haya te matado algún bicho de ahí, eh, es como súper demostrativo del sentido que daba, ¿no?
y también de la cultura. O sea, me acuerdo mucho cuando hablas de Hércules y lo contrapongo con Aquiles, que era también, tenía una destreza y una fuerza y una capacidad guerrera, etcétera, pero Aquiles se rebeló. Claro. En cambio, acá tenemos un Heracles, al menos de lo que yo hasta he leído, que no se cuestiona su destino, digamos. Él va y cumple, siendo que podría haber tomado por la fuerza el trono de Exactamente. Micenas, con el primo, oye, tu primo, ¿qué me venía a decir? Pero no, va y parte, como que no es no tiene un sentido intelectual más allá de su propia existencia, no Por se la eso es que, cuestiona. claro, por eso es que es importante lo que ocurre con él en el sentido que es, y lo señalaba muy bien Sergio, por eso que digo que se me adelantó, porque es un personaje que en el fondo viene a hacer cumplir la norma. Mm, Es decir, el caos que significan todos estos monstruos, ¿no es cierto? Eh, Volveremos a hablar de la hidra de Lerna, que sé, ¿no? Que es un caos porque son incontrolables, porque son una amenaza que nadie puede dominar, ¿no es cierto? Eh, Él viene a sacarlos del mundo, a despejar el mundo de esos males, y por lo tanto, él viene a poner la naturaleza en orden. ujú, Y si él viene a poner el orden, ¿quién da el orden si no son acaso los olímpicos? Y por lo tanto, por esa razón, es el hijo bien amado de Zeus, porque es una ujú, herramienta de Zeus para el orden, para poner el mundo a disposición del ser humano, y de los dioses, ¿no? Porque estos son, las fieras son hijas de los titanes, de aquellos que le llevaron la contra a Zeus. Zeus es el ordenador. Hesíodo los dice al final que Zeus, contrariamente a lo que decía, ¿no es cierto?, Homero, Zeus es como la personificación de la justicia. Vaya uno a saber lo que la justicia quiere decir, pero hay una simbolización, ¿no es cierto?, de una idea de que las cosas pueden ser más luminosas, más regidas por un orden, ¿no?, que lo que es antes de eso. Heracles viene a poner orden y es un instrumento de Zeus y abre el camino precisamente, como señalaba Natalia, eh, para la llegada de el hombre industrioso y por lo tanto la razón. La razón, el pensamiento, el preguntarse qué se es, ¿no? Porque como dice un, un pensador británico muy poco citado, Benjamin Farrington, ¿no?, los primeros filósofos griegos, según él, partieron de la observación de las labores de los artesanos para empezar a preguntarse cuál es el principio. ¿Cómo funcionan los artesanos para poder? No es una cuestión que les haya nacido así como les cayó la piedra y dijo, oh, ¿cuál será el principio? Sino que cuando vieron que el herrero creo. fundía el metal con fuego, parece que el principio del fuego, el fuego transforma, hace esto, hace lo otro. Entonces, hay está todo de alguna manera concatenado, como tú bien dices, ¿no? Pero está concatenado y eso es lo que hace especiales los mitos griegos, y es que no son mitos mágicos, salvo este, Mm, sino que son mitos que tienen que ver con seres humanos, ¿no? No es, por eso decía, no es el cuento de las distintas generaciones de hombres, los hombres de barro, que hubo que deshacerlo, no, no habla de eso. Hesíodo lo dice en un minuto, pero lo dice como por aquí fue y pasó, pero no queda en el inconsciente de la nación griega, por decirlo de alguna manera. Lo que queda es los mitos de orden más bien histórico, o que corresponden o corresponderían a sucesos históricos. Es decir, hay una conciencia en el universo griego que es muy importante y que quizás es lo que lo hace distinto de otros pueblos, eh, sobre el hombre como entidad. La preocupación, fíjate que no es un accidente que en el siglo V, junto con la democracia,
empiece el desarrollo de la escultura, de la personificación, ¿no? Del movimiento, la observación del ser humano, del individuo, ¿no? El pensamiento sobre qué es, cómo percibe el hombre, qué es la luz, qué es esto, ¿no? Visto desde el humano. Por eso es que es un mito a mí me parece que es un mito muy fundamental, el mito de Hércules, ¿no? Pero no por la historieta, sino por lo que encierra simbólicamente. Las historietas son entretenidísimas, ¿no? Sin lugar a dudas. Yo gozaba cuando chico con las historietas de Hércules, pero hay un trasfondo que creo que es más importante. Nos queda entonces entrar con los trabajos. Pues la próxima sesión serán los trabajos propiamente tal de Heracles Hércules. Y nada, cualquier cosa, cualquier duda que tengan, está el chat aquí. ¿Dónde está? Ujú. Se ve ya, no se ve nada. Parece que está ahí el chat. Ahí está el chat para que Pedro, ¿no? Para que nos comuniquemos por ahí. Y bueno, y queda entonces esta grabación que será subida tan pronto se pueda. Muchas gracias. Madre les Muchas gracias manda por la abrazos. paciencia. Gracias. Muchas gracias. Dale Está con mucho una cariño jaqueca, a la Ana María. está con una jaqueca muy Sí, fuerte. me dijo. Sí, dale un abrazo Sí. grande que la eché de menos. Ya. Sí, Saludos. les mandaré sus abrazos y después ella se pondrá al día porque yo la hago ponerse al día rápidamente. Muy bien, me parece. Y saludos a la Ángeles, que también le eché de menos Gracias. hoy día. Sí, tenía el cumpleaños de los 21 años de un nieto. Ah, pero muy bien, pues. Sí. Muy bien. Se celebran. Bueno, Sí, pero ahí gracias. queda la grabación. Que Besitos a estén muy todos. bien. Chao, chao. Cuídense mucho de los Adiós. bichos. Chao. Adiós.